A día de hoy todos conocemos los indie horror y aunque seamos jugado a alguno de ellos, ya sea Five Nights at Freddy's, Vending Machine o incluso Hello Neighbor, que creo que es un poco mejor dejarlo apartado, pero desde siempre he tenido la impresión de que hay un indie horror que ha estado mucho más desapercibido que estos tres y que creo que merecía mucho más. Y sí, si no lo habéis leído en el título, que estoy seguro que lo habéis leído, estoy hablando de Dark Deception. Primero que nada, ¿de qué va Dark Deception? Para poder hablar de esto hay que remontarse unas décadas atrás, más específicamente a los 80, cuando la industria de videojuegos empezaba a notarse. El tema de las recreativas y de los juegos arcade estaba muy de moda en esa época, y así fue como Toru Iwatani de la empresa Namco creó uno de los juegos que más han revolucionado la industria. Así es, estoy hablando de Pac-Man, una simple esfera amarilla que el objetivo del juego era simplemente recoger unas esferas huyendo de varios fantasmas, algo bastante sencillo y que revolucionó al mundo en ese entonces. Tanto revolucionó al mundo que a lo largo de todo el periodo se han creado bastantes spin-offs, ya sea Pac-Man World, Pac-Man y las aventuras fantasmales, una serie, Pac-Pix, increíbles y millones de spin-offs, o sea, era increíble. Y tanta era la popularidad de este juego que unos años después, en la época de 2010, se empezó a viralizar incluso mucho más. En 2010 pasó algo muy importante en el gaming, y estamos hablando de los creepypastas, así es, Jeff the Killer, Slenderman, o más incluso enfocados a los videojuegos, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, Vendround, Sonic Exe, Pueblo la Banda, todos esos creepypastas empezaron a viralizarse mucho, y Pac-Man no se quedó atrás. Y es que empezaron a crearse juegos 3D de Pac-Man que por algún motivo los youtubers de creepypastas y de terror lo consideraban algún tipo de creepypasta y lo subían, como por ejemplo Town Gameplay. Y así fue como Vince Living, Nick Zita y Mark Henderson empezaron a tener una pequeña idea en mente. Y en 2014 sacaron la demo de un pequeño proyecto llamado Dark Deception. La demo era muy simple, era un hotel en el cual había una especie de gemas moradas y tenías que recolectarlas sin que te viesen unos especie de monos decepcionistas del hotel. Y sí, era básicamente Pac-Man pero convertido al terror, y a mí eso personalmente me encanta en este juego. Y la demo, por muy simple que era, atrajo bastante a la comunidad de los creepypastas y en general a los youtubers. Y es que recuerdo ver el vídeo de Fernanfloo de la demo de Dark Deception, porque así fue como conocí este juego. Para mí es más difícil, obviamente ustedes solo están viendo el juego, pero... ¿dónde es? Sin embargo, esto se quedó en eso, la demo, y ya está. Y es que los desarrolladores hicieron un Kickstarter para poder financiar el juego, pero por varios motivos no se pudo completar. El primer motivo fue que Mark Henderson y Vince Living tuvieron una discusión, por lo cual se dividieron, y el segundo es que simplemente a la gente no la atrajo y no se pudo llegar a financiar. Pero la cosa no se pierde aquí, y es que, como ya sabemos, durante esta época, en 2014 y 2015, todo el mundo conocía Five Nights at Freddy's y Nick no se quedó atrás. Y es que si, como he mencionado antes, Nick Zita seguramente no sonará mucho, pero si digo Nixon, que era su apodo, probablemente sí. Y es que Nixon creó uno de los fangames de Five Nights at Freddy's más populares, The Joy of Creation, en el que, por si no lo conocéis, que estoy seguro de que sí que lo conocéis, estás en una casa y tenéis que recolectar varios objetos sin que os vean los animatrónicos, que son los de Five Nights at Freddy's pero un poco más grotescos y destrozados. Incluso después había un Story Mode, y creo recordar que se sacó una especie de Joy of Creation de FNAF 3 o algo así. En fin, que fue muy popular, y como sabéis, hoy en día está la iniciativa de Five Nights at Freddy's Fanverse, que se está convirtiendo hasta oficial. Es que es una locura. Tanto fue el boom de la popularidad de este juego que Nixon y los compañeros de los que ya hemos hablado formaron una empresa llamada Glowstick Entertainment, y esta vez sí se pudo financiar Dark Deception, y en 2018 pudieron sacar el primer capítulo, el cual era igual que la demo pero mucho mejor, tanto gráficamente como que te empezaba a contar una historia.
y se veía que habría más capítulos. Así fue como Dark Deception salió a la luz. Sin embargo, aunque en el momento fue muy reconocido y casi llegó al podio, es decir, vamos a poner que aquí estamos Five Nights at Freddy's y Vending Machine, pues Dark Deception yo creo que se quedó por aquí más o menos, o incluso llegó a estar en el podio junto a ellos, pero hubo algo que le hizo bajar de popularidad, y es que, como sabéis, tanto los juegos como Vending Machine, Hello Neighbor tuvo un gran problema, y es que las alfas tardaban mucho en salir, y Vending Machine, aunque no fue un problema para ellos, pero los capítulos también tardaban mucho. Sin embargo, para Dark Deception sí que ha sido un problema, y es que el capítulo 2 y el 3 se sacaron bastante bien de tiempo. El capítulo 2 se sacó 6 meses después del capítulo 1, y el capítulo 3 6 meses después del capítulo 2. Lo tenían todo meticulado y bien hecho. Sin embargo, el capítulo 4, ¿cuánto creéis que tardó? 2 años. 2 años tardó el capítulo 4 en sacarse. Y es que si habéis jugado a Dark Deception sabréis que el capítulo 4 es mucho más grande que los otros dos capítulos, ya que no tiene 3 niveles, no tiene 2 niveles dentro, sino 3 niveles mucho más largos, cinemáticas y más jefes. Es mucho más largo que los demás capítulos. Sin embargo, como tardaba bastante, la gente empezó a olvidarse un poco de Dark Deception, parte de la comunidad, y por eso es que empezó a bajar un poco de popularidad. A día de hoy se supone que el capítulo 5 saldrá este año, y la verdad, personas como yo que llevamos en la comunidad bastante tiempo, todavía estamos impacientes por probarlo y sabemos que no nos decepcionarán. Además, me gustaría también recalcar que Dark Deception ha tenido varios spin-offs para intentar subirse un poco otra vez al podio. Uno de ellos es Dark Deception Monster and Mortals, el cual sí que es bastante reconocido, que es un multijugador, que es como Dark Deception pero multijugador, y que tiene cantidad de colaboraciones. Tiene una incluso con Poppy Playtime, así es, nuestro gran amigo Poppy Playtime, el cual le hice el último vídeo que subí. Estaba hablando del pasado que tuvo este juego. Si lo queréis ver, lo tenéis ahí arriba. Pero bueno, sí, tiene muchísimas colaboraciones. Y también el otro spin-off que sacó hace relativamente poco es Dark Deception 2D, el cual sacó la demo hace bastante poco, y tal y como dice el título, es Dark Deception pero 2D, y que no fue tan aclamado por la gente, no lo ha jugado tantas personas. Yo lo he jugado, no está nada mal, sí que tampoco me agrada mucho porque no le veo sentido a Dark Deception en 2D, pero sí que no fue muy aclamado por la comunidad. Pero es que vamos a centrarnos en Dark Deception, el juego en sí. El juego en sí, el normal, no los spin-offs, tiene una historia increíble, capítulos muy bien hechos y unas mecánicas muy entretenidas también. Y es que aunque pierdes 700 veces por capítulo, como en mi caso, que soy malísimo, te puede llegar a hartar, pero te puede divertir. Además que los bosses son muy entretenidos y la historia que cuenta cada vez quieres saber más. Por eso tengo ganas del capítulo 5. Y por eso creo que los que ahora mismo estamos esperando el capítulo 5 no nos van a decepcionar. Como conclusión, Dark Deception nunca ha estado tan alto como Five Nights at Freddy's y Bendy, ya que no ha llegado a estar al nivel y no ha atraído a tantas personas. Sin embargo, la forma en la que Dark Deception convirtió un juego de los 80 en un juego actual es increíble. Por esto hace que sea una experiencia muy buena hablando de terror indie. Y si no lo habéis jugado, hacedlo, de verdad, porque vais a querer seguir jugando. De verdad, está muy guapo, a mí me encanta. Y sin nada que decir, dadle una oportunidad a este juego. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadle like, suscribíos y nos vemos en la próxima.